de clase. Entonces, para hoy vamos a llamar a lista entonces, Erika Rodríguez. Presente. Valentina Restrepo. Presente. Nora Elena Romo. Nora Elena Romo. Nora Elena Romo. Señor. Les voy a pedir un favor, estén pendientes del computador porque estamos en clase. Yo sé que ustedes tienen otras ocupaciones, pero el día de hoy están comprometidos con la clase. Les mantengan atentos para no tener que yo perder tiempo con los llamados a ustedes. Lo mismo Sí, si yo hago profe. una pregunta y ustedes están frente a la pantalla, me tienen que contestar inmediatamente. Perdón, me deben. Laura Juliana León. Sí, señor. Estefanía Sánchez. Presente. Está bien aquí. Luz Ángel Castaño. Presente. Moisés. Presente. María Fernanda Velázquez. Presente. José David Valencia. Por ahí lo veo, José David. Presente. ¿Cómo amaneció? Linda Paola Obando. Presente. Michelle Restrepo. Presente. Y Esperanza García. Presente, profe. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días, Esperando que profe. hayan tenido una excelente semana. Ustedes preguntarán que por qué yo tengo una banderita negra en mi perfil de WhatsApp. Fue que me falleció el día martes un cuñado, el esposo de mi hermana la mayor. Falleció de COVID en el hospital San Juan de Dios. Le dieron 2 preinfartos en la mañana, el tercero por la tarde y no lo resistió. Pues falleció. Falleció nuestro querido cuñado. Es como el destino de todos, pero duro para no aceptar las cosas. De todos modos, si algún error tengo, alguna cosa, por favor me corrigen, o he estado como medio elevado un poquito, porque son cositas que hemos tenido que arreglar, enderezar por la situación que se presentó. Ustedes no tienen ninguna culpa. Por ese motivo es que muy cumplido yo hoy a las 8:30 estoy aquí con ustedes dictando la clase. ¿Recibieron el material que les envié la semana pasada? Sí, señor. Sí, a desarrollar el día de hoy, que tenemos para desarrollar los sitios donde se pueden encontrar las huellas y tenemos a segunda hora las fibras y huellas. Entonces, tenemos que ir finiquitando porque realmente no nos queda sino una clase física. Nos quedaría una clase. Tenemos hoy 7, tenemos la del 14, que es la que yo digo. La del 21 sería para tratar ya, cerrar lo que es tema. El 28 tenemos la práctica, si Dios quiere. Y en la primera semana de diciembre tenemos el examen final, que es teórico. Yo ese sí necesito coordinar con ustedes porque ese examen final va a ser las 2 secciones, ¿no? En la práctica del 28 va a ser la mitad del examen. Y el examen final del día de la semana de diciembre va a ser la otra mitad del examen, que hay que dividirlo en 2. Entonces la práctica es la mitad del examen final, para que tengan en cuenta. Entonces vamos arrancando con el tema que tenemos pendiente, con el de la clase de hoy. Vamos a compartir aquí pantalla. Profe, Ahora aprovechando sí, que sí, que ya dijo lo que tiene. Profe, lo que pasa es que para las clases, usted le va a pedir a la profesora Ángela para que abarque las clases para las 2 horas extras para el día de la práctica. pues vamos a ver cómo coordino Ok. yo no, me toca primero hablar con coordinación. De Profe, es que acuerdo a lo que cuadre con la jefe, entonces yo les confirmo a ustedes. profe, lo que pasa es que para de pronto sepa usted, el profesor Diego nos dé una clase de fotografía de derecho y una clase de fotografía, el disco fotografía derecho, una clase de derecho y una clase de fotografía. Entonces se podría también cuadrar con él. Bueno, esperemos a ver cómo hacemos, porque la idea es que dispongamos siquiera de 4 horas para la práctica.
eso es lo que refiero, profe. Él podría, digamos, el día del sábado seguir de largo con las clases y abarcar las asignaturas tuyas en el espacio de él. Por eso, esperemos a Entonces, ver qué coordinamos, ok. porque no podemos mover un dedo sin consultar con la coordinación, ¿listo? No, profe, solo para que tenga conocimiento No, sí. para no Entonces, vacilarse. de todos modos, cuando termine la clase o por la noche o el día lunes temprano, le voy a pedir por qué nos comunicamos telefónicamente y cuadramos eso. Así. Y hay que hacer un oficio, ¿no? Por escrito. Listo, sí, Un señor. oficio para enviarlo a la coordinación. Bueno, en cuanto a, ya entrando aquí en materia de investigación criminal en lugar de los hechos, aquí vemos lugares donde pueden encontrar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Entonces hablamos de los lugares en criminalística. Entonces hablamos de los hechos, lugares donde se desarrolla la acción delictiva. De vinculación, medio de transporte utilizado como enlace o vinculación entre el lugar de los hechos y el del hallazgo. Y el hallazgo es el lugar donde se encuentran varios indicios. Entonces, es más o menos para que ustedes se hagan una imagen de lo que estamos hablando. En el caso de este arquitecto que cometió el homicidio de esta niña, Juliana Zamboní, la menor de edad, él raptó a la niña en un barrio de Bogotá. Utilizó una camioneta, que era la de él, para llevarla hasta el sitio donde iba a efectuar la violación y los demás vejámenes que cometió este señor, que ya estaba en recaudo y ya fue condenado, que allí fue donde fue encontrada la niña ya víctima de su ahorcamiento y previa violación y acceso carnal abusivo y el homicidio, ¿no? Entonces dice aquí, desde el punto de vista de criminalística hay que distinguir tres lugares diferentes. Primeramente, el lugar de los hechos es donde se desarrolla la acción delictiva, que en el caso de la medicina forense sería donde se cometió el homicidio. El lugar del hallazgo es donde se encuentran los indicios, en este caso sería el cadáver. Podemos inferir que no encontramos el lugar de los hechos, porque se encuentra en el cuerpo con manchas de sangre, como indicios rodeando el cuerpo, mientras que podemos suponer que se trata del lugar del hallazgo. Cuando se encuentran estos restos hemáticos, son muy escasos los indicios. Entre el lugar de los hechos y el lugar del hallazgo existe un punto intermedio, que es el de vinculación, en este caso es la camioneta, o el carro, el vehículo, que es aquel utilizado para transportar el cuerpo del lugar donde se cometió el homicidio al lugar donde fue encontrado. Ustedes tienen este material, ¿cierto? Pero igual aquí lo estamos presentando en la clase. Entonces, ya hablamos de la clasificación, entonces pongan cuidado. Existen los tres lugares, el de los hechos, el de vinculación y el del hallazgo. Ahora vamos a clasificar la escena de los hechos, que eso ustedes ya lo han visto en clase anterior, que es abiertos y cerrados. Cerrados cuando es en una casa finca, en una habitación. Y abiertos cuando es en una vía, cuando es en una vía férrea, cuando es en una cancha de fútbol, en un sitio donde esté abierto al público. Definíamos también en clase anterior los métodos de estudio y recolección de los indicios. Hablábamos que en los escenas cerrados se puede aplicar el punto a punto, ya que es allí donde se nos presta más fácil para recorrer cuadro por cuadro o habitación por habitación los sitios donde en un sitio cerrado, valga la redundancia, en una casa puede hacerse el análisis. En una escena abierta pues recomiendan el espiral o círculos concéntricos por franjas, por rejilla o por cuadrícula y por zonas o sectores. Bueno, aquí hablan el enlace, entonces también la búsqueda por radial. Y existen diferentes métodos para buscar, si es un lugar abierto o cerrado, donde se presentan algunos de los métodos empleados para que al final de cuentas son ustedes, los investigadores, los que determinan cuál es el método que vamos a utilizar. Vamos a ir anotando, Moisés, por favor, va tomando nota de lo que yo voy diciendo para que usted al final tenga su reunión con sus compañeros, se comuniquen telefónicamente o programen una reunión de Zoom entre ustedes y lleven a cabo como la distribución
la distribución de esas labores. Yo le digo el lunes cómo lo hacemos y para que asignemos responsabilidades para ese día. Profe, Señor, sobre eso, pues, necesitamos una cinta para aislar la zona de los hechos, una cinta aislante, una cinta que diga no pase. Y hay otras cositas que hay que llevar. Yo ya le digo el día lunes, nos reunimos usted y yo para que finiquitemos eso. ¿Listo? profe, dos cositas. De pronto lo lunes es por vía telefónica, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Y dos, sobre el proceso del lugar de derechos del acordonamiento y la inspección de eso. Ahí me explicará también las acciones o labores que se puede Yo uno... hago un escrito donde le doy a cada uno las funciones que debe desempeñar ese día. ¿Listo? Ok, esas No hay problema. funciones van de una vez ya con el nombre propio del estudiante, del alumno que se va a Sí, encargar. claro, ese día O por- llegamos. Yo llego allá con nombres definidos ya y labores a realizar. Usted no se preocupe. Ok, Por listo. eso es evaluable, ¿listo? Porque me deben presentar un trabajo que se realiza ese día allá en el lugar de los hechos. Entonces habla aquí, Vamos a llenar ese día también formatos y eso. todos los formatos, sí señor. Profe, Proceso de investigación de un homicidio. disculpe que lo interrumpa. Señora, Entonces usted todavía nos debe de explicar cómo llenar los formatos, ¿cierto? tranquila, tranquila, no se preocupen por eso. Tenemos 2 clases largas para explicar cada cosa. De hecho, ahorita creo que alcanzamos a tratar algo de eso, ¿listo? No se me adelanten que yo tengo todo ya calculado, ¿listo? Bueno, Bueno, profe. centrémonos en lo que vamos a hacer en ese día. Es proceso de Sí. investigación de un homicidio. Entonces la policía mantiene el orden, hay una representación, el médico forense es el que hace la necropsia, el fotógrafo es el que fija las imágenes, el médico forense corrobora la hipótesis. Es más, ahorita en clase que vamos a ver siguiente, hoy en la mañana, vamos a mirar cómo es que se embalan las diferentes muestras en el sitio. Entonces, aquí lo que dice es que al final el occiso va al anfiteatro y se lleva a cabo el análisis del cadáver, el estudio del cadáver, para poder determinar cuáles fueron las causas de su deceso. Dice, en esta lámina se presentan los pasos de investigación del homicidio. Lo vamos a ver en detalle ahorita que a segunda hora. Dice, en la parte inferior presenta el cuerpo totalmente abierto, donde se supone se va a llevar la necropsia. Bueno, en cuanto a la relación de los indicios y la evidencia y la prueba. Entonces recuerden que tenemos indicios determinados, indeterminados. El determinado es uno que no necesita los estudios de laboratorio. Por ejemplo, una cédula que se encuentre en un lugar de los hechos. Hay delincuentes que son tan inteligentes que van, cometen el delito y se van y se le caen los papeles y los dejan en el sitio. Pues ese es un indicio determinado, no necesita estudio de laboratorio. En cuanto a las huellas dactilares, si usted tiene algo de entendimiento de cómo se realiza un estudio decadactilar, pues usted sabe si esa huella sí es o no es. De todos modos, se envía para que sea corroborado por el dactiloscopista lo que estamos tomando. Una foto. Si fue el esposo que por cuestiones pasionales dio muerte a la esposa, pues, y hubo testigos, pues no hay que averiguar mucho qué vínculo tenía con la señora cuando hay 3, 4 versiones que apuntan a que vieron cuando él lo cometió el homicidio. Entonces, y así sucesivamente. Y el indeterminado es el que por su naturaleza se requiere un análisis para confirmar la existencia. Por ejemplo, cuando encuentran un proyectil en un cadáver y se tiene un arma, entonces se necesita realizar el cotejo balístico para poder determinar que ese proyectil, que ese plomo, corresponde a esa arma. Entonces, hablamos de que el indicio es todo aquel material que nos orienta a suponer o que nos sirve como seña para estudiar un supuesto ilícito. La evidencia, pues, es el indicio determinado o indeterminado que necesita ser sometido o no a un estudio en laboratorio para poder determinar la prueba. Y la prueba, que es la ya conocida por el juez,
donde le da su respectivo peso en el juicio. Entonces, dentro del campo de la investigación criminalística y de la ciencia jurídica es importante distinguir varios términos relacionados que, si bien el lenguaje común son casi sinónimos, tienen una connotación diferente. Entonces, los indicios es aquel material sensible que sirve para estudiar un supuesto ilícito, que al confirmarse en el laboratorio de su calidad se convierte en evidencia. Ojo, cuando usted encuentra el indicio, por ejemplo, el rastro de sangre, usted lo envía al laboratorio. En este momento que usted lo recoge es un indicio, pero después del estudio y determinan que es de X persona y que efectivamente hace parte del ADN de Pepito Pérez, entonces ya pasa a ser una ¿qué? Una evidencia. Entonces puede dividirse para su estudio en dos categorías: los indicios determinados, que no necesitan más estudios para identificación, y los indeterminados, lo que decíamos ahorita. Aquí ya tenemos las posiciones del cadáver, y estas las vamos a ver de manera más detallada cuando estudiemos hagamos el análisis de la inspección de cadáver. Ahí vamos a ver las posiciones, entonces la fetal, que la sedente, que la de suspensión, suspensión completa, suspensión incompleta, de cúbito lateral derecho, de cúbito vertical, de cúbito dorsal, sedente. Ahí vamos viendo, vamos aprendiendo como las posiciones. Igualmente, entonces volvemos a las planimetrías, ¿no? Entonces, hay dos tipos de planimetrías. Entonces, de campo simple, y esta ya es con apertura. Entonces dice que presentan la de Keynes, que nos permite ubicar de manera tridimensional. Es esta, la escena de los hechos. Mire, yo en materia de planimetría, para los que no son dibujantes, para los que no entienden mucho, estas reglitas las venden para conocer los accidentes de tránsito. Aquí trae figuras desde un vehículo, trae figuras de un vehículo, trae figuras de personas, trae figuras de árboles, de flechas, de letreros. Y estas son muy necesarias para las personas que no entienden mucho de dibujo. Seguimos. En el lado izquierdo se presenta un croquis donde solo se ubican los elementos en el piso. Y es muy importante determinar el tipo de planimetría. Recuerden que cuando se realiza una filmación, cuando se realiza un plano, que eso lo vamos a aprender ese día ya también, no necesitamos que sea un dibujo de Leonardo da Vinci. Necesitamos que sea un plano muy sencillo, donde de manera visual la persona que lo mire sepa dónde estaba el cadáver, a cuántos metros estaba el punto de referencia. Puede ser la puerta si es en un sitio cerrado, puede ser un poste si es en un sitio abierto. Y ahí nos vamos aprendiendo aquí vemos el cadáver, ve, aquí está el plano que posiblemente hagamos ese día ya. Entonces, primero es el cadáver, segundo es la sangre, tercero es el arma de fuego, aquí la vemos, una escopeta, cuarto es una lámpara, quinto es un sillón, sexto las mesas, y con eso se termina. O sea, es un plano muy sencillo. Seguidamente vemos que otro tipo de fijación es la fotografía, porque cuando tomamos una fotografía y tenemos una filmación del lugar de los hechos, nos permite de manera amplia determinar cómo era que en realidad estaban en el sitio en que ocurrió el caso. Bien dice el dicho que las fotos recuerdan lo que la mente olvida. Entonces, las fotografías permiten corroborar el desarrollo de trabajo de investigación. Yo creo que ustedes en materia de fotografía con el doctor Diego han tenido un desarrollo pues amplio para poder ese día de la práctica llevar a cabo las panorámicas, las de detalle, todas y cada una de aquellas fotografías que aprendieron en esa materia. Dice, es importante mencionar que las fotografías, como en todo, deben tener un orden establecido.
Lo primero que se debe fotografiar es una vista general, que incluya toda la escuadra o la esquina de las calles donde se ubican los hechos, con un acercamiento de la placa o el nombre de la calle. Se debe tomar las fotos de la fachada de la casa y posteriormente se penetra al lugar de los hechos, recordando que no se debe tocar nada hasta que no se haya fotografiado convenientemente. Debemos tomar una foto panorámica en la que se muestren los elementos generales del lugar de los hechos. Y ya con la visión general podemos empezar a trabajar en el levantamiento y embalaje de las evidencias, comprobándolos desde diferentes ángulos los indicios antes de moverlos. Y debemos hacer grandes acercamientos de todos los indicios para que no se pierda nada, en cuanto donde se puedan observar las marcas, modelos y características de los indicios, así como las lesiones del occiso. Este es prácticamente el tema que teníamos que ver hoy en la clase de lugares donde se pueden encontrar los materiales probatorios y elementos probatorios y evidencia física. Ustedes tienen ese material. Es bueno que lo lean, que lo repasen. Y seguidamente nosotros tenemos una exposición pendiente. ¿A quién le tocaba hoy, por favor? A mi profe. A Erika, ¿y a quién más? No, yo era sola. Era con Natalia, pero como Natalia se retiró. Bueno, entonces Erika tiene los 10 minuticos o 15 minuticos que restan de esta clase para que haga su exposición. La escuchamos. Listo, profe. A mí me tocó el magnicidio de Jaime Garzón. Los 7 interrogantes quedaron. ¿Qué magnicidio del periodista y humorista Jaime Garzón? ¿Quién fueron los sicarios? Fueron los sicarios Sales San Pedro y Jaimar de Jesús. ¿Cuándo? El 13 de agosto de 1999. ¿Dónde? En una calle de Bogotá. ¿Cómo? Por 4 impactos de bala. ¿Por qué? Por una hipótesis de supuestos vínculos con la guerrilla. ¿Con qué? Con un arma de fuego. El 13 de agosto de 1999 ocurrió el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón en las calles de Bogotá, en donde Carlos Castaño, jefe paramilitar, fue sentenciado a 38 años de prisión por ser el autor intelectual en el homicidio de Jaime Garzón, y al subdirector del DAS, José Miguel Narváez, lo condenaron a 30 años por ser el determinador del crimen. En el 2000 capturaron a 2 sicarios que supuestamente habían sido los que habían asesinado a Jaime Garzón, que fueron Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias Brochas, y Ediberto Antonio Sierra Ayala. Pero 5 años después fueron absueltos, ya que se encontraron que la testigo estaba mintiendo. Eso se consideró uno de los tropiezos que tuvo la investigación. El último tropiezo fue que la Tribunal Superior de Bogotá le redujo la condena a José Miguel Narváez, ya que consideraron que el ataque no fue un delito de lesa humanidad. Al coronel Jorge Enrique Plazas lo llevaron a juicio, donde fue señalado de coordinar desde la Brigada 3 el seguimiento al periodista Jaime Garzón y entregar los informes a los paramilitares sobre los movimientos. En diciembre del 2015 empezó la investigación a 10 funcionarios del DAS que conocieron al principio la investigación del crimen del periodista y que habrían participado en un plan para desviar la investigación, en donde fue señalado el general Mauricio Santoyo Velasco por ser el determinador y coordinador de esa estrategia. Tiempo después, las personas que pudieron ayudar a esclarecer el crimen fueron asesinados, donde Simón Quintero, agente del DAS, quien realizó las primeras investigaciones junto a Wilson Javier Llano, quienes fueron también quienes señalaron a Brochas y a Toños como los presuntos asesinos para desviar la investigación. Narváez fue quien aseguró la información de que el periodista Jaime Garzón tenía vínculos con la guerrilla, donde cobraba una comisión por los secuestros. Incluso le llevó una foto a Castaño donde se ve con una chaqueta camuflada en una zona de Sumapaz. El general Rito Alejo del Río, quien estuvo dirigiendo la Brigada 13, donde del Río también era el jefe de Jorge Enrique Plazas,
en declaraciones donde Diego Fernando alias Berna argumentó que Rito Alejo junto al coronel y Castaño estaban detrás del asesinato, que eso fue donde empezaron a salpicar. Listo. En un allanamiento que le realizaron a la Brigada 13 encontraron unos mapas y unos croquis del seguimiento que le realizaban al periodista, y que además Plazas habría sido el que le entregó esta información a Castaño para así realizar la ejecución. La banda La Terraza de Medellín fue el grupo encargado de ejecutar el crimen. Alex San Pedro y Jamer de Jesús Arboledas fueron los responsables de asesinar a Garzón. Ambos habían sido contratados por alias El Negro Elkin, y por último estaba Ángela, la encargada de la logística del crimen. Don Berna aseguró que Castaño, por el afán de desaparecer cualquier rastro del crimen, dio la orden de asesinar a los sicarios que realizaron el homicidio. También se dice que meses atrás Garzón fue amenazado por el jefe paramilitar Carlos Castaño, al ser declarado objetivo militar por su labor como mediador para la liberación de secuestrados con el grupo ELN. También Carlos Castaño no pagó ni un día de prisión por los hechos y fue asesinado en 2004. Y listo, profe. Ya, bueno. En cuanto a el análisis que puede hacer, yo creo que muchos de ustedes, si bien es cierto, la mayoría de ustedes, pues casi todos son menores que yo, son jóvenes. Para poder hablar de Jaime Garzón, tenemos que remitirnos a la televisión colombiana. Este señor hizo sus pinos en la televisión y tenía un programa humorístico, se llamaba Cuac. Ese canal que transmitía estos programas tenía un humor, él tenía un humor negro, un humor crítico. Entonces él sacaba a colación problemas de la vida nacional. El señor le tiraba a todo el mundo que en paz descanse, él le tiraba al presidente, a los ministros, a gobernadores, alcaldes. Era muy abierto, era muy querido por la ciudadanía en Colombia, por nosotros los colombianos del común. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error de él o el error no? ¿Qué fue lo que lo condujo de pronto a que fuera juzgado y sentenciado por estos grupos? Como le decía a ustedes, en este momento, pues él tenía una forma muy crítica de hacer humor. Entonces, de pronto, aparte de eso, pues él hacía parte de los personajes que en la vida nacional era querido por todo el mundo. Así como era querido por todo el mundo, pues había grupos que le hacían de pronto, tenía algo de reconocimiento, entonces él intercedía por secuestrados, intercedía por rescates, intercedía por personas, como bien lo dijo nuestra compañera Erika Rodríguez. Y él tenía una forma como de servirle a la gente, él era muy abierto a la gente. ¿Qué pasó? Que se puso a pisar callos, se puso a pisar terrenos que de pronto eran muy sensibles y eran muy peligrosos. Y de pronto un grupo de estos se sintió manipulado, se sintió de pronto afectado por las intervenciones del periodista Jaime Garzón y pues determinaron su deceso, determinaron darle muerte. Fue así como esto llevó a una serie de contrataciones y de organización delictiva para poder darle muerte. Y ese fue uno de los crímenes que aún en pleno siglo XXI y en la fecha en que estamos, se tiene duda de quién fue, porque resultaron muchas personas atribuyéndose, resultaron muchas personas de pronto vinculadas sin tener nada que ver, otros que sí tenían que ver, de pronto fueron vinculados ya de manera posterior. Y entonces es un crimen que dice que avergüenza a la justicia colombiana porque después de 20 y pico de años no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. En este momento se pronuncia el Tribunal Superior, se pronuncian muchos entes públicos que tienen que ver con la investigación, pero hubo muchas manipulaciones de pronto. Y eso es lo que hace que digamos que este tema de Jaime Garzón sea un tema como delicado. Yo le agradezco a Erika por
por el análisis que hizo, de pronto es bueno que esos resúmenes que ustedes han hecho los compartan con sus compañeros de manera directa para que miremos qué fue lo que falló de pronto en el proceso investigativo, aunque hay cosas que son muy macro, y recuerden que hay delitos que, si bien es cierto, son de impacto nacional, y este fue uno de ellos. Y entonces la investigación muchas veces, por el mismo peso que tiene, por la misma influencia que tiene económica, porque son casos que tienen mucha influencia de dinero. Entonces, asimismo hay dinero para obstaculizar la investigación de los casos. ¿Quién sigue con la próxima exposición o quién falta por exponer de los temas que habíamos dado? Moisés. Moisés, Sí, señor, sí, señor. ¿usted tiene la relación de los que faltan por exponer o ya expusieron todos? No, falta uno. ¿Quién faltaría? No contemos con la persona que fue porque ella estaba con Erika y ya no la tenemos. Ujú. Pero, por ejemplo, aquí usted ya expuso, su compañera era... Laura, Estefanía ya expuso. Sí. Nora Elena ya expuso, ¿cierto? Sí, señor. José David también. Sí, señor. Fue el segundo grupo. Sí, sí. Linda también. Fernanda. Michelle y Valentina ya también. No, yo creo que no nos falta ninguno. No, no Bueno, falta ninguno. entonces ya se va a cortar. Me quedan 3 minutos de este primer periodo, primera sesión. Descansamos 5 minuticos, 5 nomás. Volvemos a ingresar y arrancamos con el tema de la segunda clase y vemos un video. A tercera sesión arrancamos con el manual de policía judicial y ahí nos vamos como finiquitando. Yo quiero ir cerrando como los procesos teóricos porque nos quedan, vuelvo y les repito, prácticamente 2 clases en donde tenemos que ver la inspección del cadáver, pero vamos a ver un video completo, que ese video me gustaría que ustedes lo tuvieran que yo lo tengo como criminalística ahora. De ese video ya vimos 30 minutos. Nos faltan los otros 30. Ese lo vamos a ver a continuación después de la segunda clase. Y vamos como cerrando los ciclos. ¿Qué material vamos a llevar para ese día? El Manual Único de Policía Judicial, que es prácticamente la guía de nosotros. En cuanto a los formatos que yo saqué que teníamos que ver para ese día, tengo la relación ya de los formatos que ustedes deben diligenciar y que van a ser motivo de evaluación. Entonces, por ejemplo, si Erika Rodríguez es la primera de la lista y es la que le corresponde llegar al sitio de los hechos, y como es la número 1, entonces le toca hacer el informe del primer respondiente. Entonces, usted es la primera que llega al sitio, lleva su formato de primer respondiente, va y mira qué fue lo que pasó, la hora que llegó, la fecha exacta, la dirección, las coordenadas y toma nota de los hechos y los transcribe. Y usted es la que le entrega el caso al segundo de la lista, que el segundo sería Valentina Restrepo, quien en compañía de Nora Elena Romo, de Nora Elena Romo, son los encargados de encerrar la escena del delito. Y ahí entonces, ese es el trabajo que yo le voy dando a cada uno, de cómo se va desenvolviendo el proceso, que lo vamos a ver ahorita en el manual de procesamiento de la escena del delito. Ustedes van llevando a cabo, entonces al que le corresponde la fijación y embalaje de los elementos encontrados, pues deben llevar también las bolsitas adecuadas para llevar a cabo ahí dice ahorita, lo vamos a ver cómo es que se embalan los elementos. Yo les envié a su correo, no sé si les envié el manual de procesamiento, creo que sí lo envié. Y si no lo he enviado, se los voy a enviar. Me interesa que lo tengan y lo lean. Y tenemos que imprimirlo para ese día. Yo lo voy a imprimir para llevarlo ese día a la escena. Y ustedes en detalle vayan viendo qué es lo que tienen que hacer. Por eso necesitamos de las 4 horas. Ya se va a cortar. Entonces, a las 9:15 volvemos a ingresar, por favor. 9:15. Tómense los 5 minuticos para que tomen un tinto, se paren de la silla,
hagan una pausa activa y no se me van a tullir ahí sentados porque se me enferman y después me echan la culpa a mí.